¿Cuál es el sentido profundo del perdón? ¿Por qué siempre en todo proceso de sanación, de crecimiento espiritual o en la vida en general se habla de la importancia del perdón? Bienvenidos al Laboratorio de Inteligencia Existencial. Mi nombre es Julián Felipe Almario y hoy quiero reflexionar contigo alrededor de este tema de gran importancia en nuestras vidas, el perdón. Bienvenidos. Con frecuencia cuando se habla del perdón, entramos en consideraciones como esta. Pensamos si la persona a quien deberíamos perdonar de pronto ha reunido los méritos suficientes para poder considerarla digna de nuestro perdón. Y ahí empezamos a hacer una consideración equivocada. Deberíamos invertir la lógica y pensarlo al revés. Pensar, ¿no será que el principal beneficiado de perdonar sería yo mismo? Y por el contrario, el principal afectado de albergar y alimentar un resentimiento, ¿no sería yo mismo? Dicen que la peor maldición que a un gitano le puede echar a alguien, que dicen, haciendo un paréntesis, que los gitanos tienen fama de hacer conjuros, hechizos, maldiciones. Entonces cierro el paréntesis y digo, el gitano, la peor maldición que te puede echar no es morirás de un accidente fatal o nunca en tu vida encontrarás a una pareja o no te saldrá en tu vida ningún negocio. No, dicen que la peor maldición que un gitano te puede lanzar es decirte, me odiarás el resto de tu vida. Nos pone a pensar, ¿verdad? Nos hace suponer que el daño que nos hacen es enorme. ¿Y por qué es un daño tan grande? Porque es que albergar un resentimiento es algo que nos afecta incluso en ausencia física. No se trata solamente de tener al frente a esa persona que nos ha lastimado, que nos ha causado alguna molestia, que nos ha agredido de cualquier forma. No, incluso en ausencia de esa persona alimentamos y albergamos dicho resentimiento. De tal manera que el principal beneficiado es quien perdona. Y no debería importarnos si la persona ha reunido algún mérito para ser digna de dicho perdón. La motivación debería ser tan sencilla como se siente bien perdonar. Tiene un efecto liberador. Incluso y mucho más si se trata de perdonar de aquellas cosas aparentemente imperdonables. Cuando rezamos el Padre Nuestro, a mí me pone a pensar mucho esta parte de la oración que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros estamos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. Con la vara que mides seréis medido. ¿Y qué pasa si soy muy implacable a la hora de juzgar a los demás? ¿Qué pasa si soy una persona de estas que no admite un error, que no admite un mínimo agravio, una mínima ofensa? Tal vez estoy condenándome a mí mismo a juzgarme también de esta manera y a volverme implacable tal vez conmigo mismo. Entonces, el principal beneficiado soy yo, el principal liberado de un peso innecesario soy yo. ¿Y en qué consiste perdonar? El perdón es un ejercicio de la voluntad. Es casi como si dijéramos que perdonar es simplemente querer perdonar. Casi que por efecto de querer perdonar, ya ejercimos el perdón. Entonces estamos ejerciendo un poder de la voluntad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque con frecuencia creemos que ejerciendo o estando dispuestos a perdonar, lo que estamos es siendo más vulnerables. Y es todo lo contrario. El que ejerce el perdón está ejerciendo un poder, está realizando un proceso de empoderamiento. ¿Y en qué consiste ese poder? Consiste en transformar nuestra realidad,
en convertir un mundo y un universo que aparentemente es hostil y se me presenta como agresivo y reconciliarme con ese universo. Albert Einstein decía que la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse es: ¿vivo en un universo hostil o vivo en un universo amigable? Bueno, si lo decía Albert Einstein, tiene que tener una profundidad y una trascendencia que vale la pena considerar. Albert Einstein, que más allá de ser un gran físico reconocido a nivel mundial como el gran físico de la historia, era también un gran metafísico y un gran pensador y un gran observador de la naturaleza y de nuestro alrededor. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Es un ejercicio de la voluntad, que es un poder que ejercemos, y este poder tiene precisamente la capacidad de transformar nuestra realidad, con independencia de si la otra persona ha reunido o no los méritos suficientes. ¿Y cuántas veces debería yo perdonar? Bueno, dice la Biblia que 490 veces. Dice en alguna parte 70 veces 7. 490 veces deberíamos estar dispuestos a perdonar. Suena como demasiado, suena como algo muy exagerado, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque en esa medida en la que yo esté dispuesto a perdonar una y otra vez, soy alguien que está en un proceso de empoderamiento. Ahora, con frecuencia se confunde estar dispuesto a perdonar con la idea de no poner límites interpersonales, y son dos cosas muy distintas. Pongamos un pequeño ejemplo de ello. Si yo tengo un amigo que me inspira confianza, a quien yo invité algún día a mi casa, y de repente me doy cuenta que el amigo se llevó de mi casa algún objeto de valor, pues pierdo inmediatamente la confianza, y por supuesto lo resiento, me causa una molestia. Me siento agredido, lastimado y abusado en mi buena fe. Entonces, me resiento con este amigo, eventualmente puedo estar dispuesto a perdonarlo, ejercer este poder de la voluntad de querer perdonar y liberarme de dicha molestia, pero eso no significa que yo voy a invitar a mi amigo cada 8 días a comer a mi casa. Lo que significa es que si me lo encuentro en la calle, no me revuelve el estómago. Si me lo encuentro en la calle, puedo saludarlo, puedo darle un abrazo, puedo ser amable con él, pero tal vez no lo invite nuevamente a mi casa. Son dos cosas distintas. El perdón tiene que ver con un estado interior, y el resentimiento también. Y los límites interpersonales tienen que ver con el manejo y con la manera en cómo se establecen las relaciones y los acuerdos y las formas en las cuales yo interactúo con el otro. Son dos cosas muy distintas que con frecuencia se confunden. Estas son algunas reflexiones que por supuesto no agotan el tema del perdón. Es algo que podríamos citar miles de ejemplos para dar cuenta de la importancia y el sentido profundo del perdón. Pero espero que estas pocas palabras te sean útiles y sirvan de inspirador para liberarnos de pronto de aquella vieja rencilla, de aquel malestar, de aquella situación en la que de pronto me sentía agraviado, molestado, incomodado, atropellado, y pueda yo experimentar este efecto liberador del poder de la voluntad de perdonar, de querer perdonar, como algo casi suficiente para experimentar dicha liberación. De nuevo, muchas gracias por tu amable atención y nos veremos en una próxima entrega. Muchas gracias.